días a todos. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar del día de hoy. Mi nombre es Luis Bedriñana y hoy voy a ser el moderador del webinar titulado Empleo y modelamiento de madera maciza y laminada en estructuras sismo resistentes. Para empezar, las recomendaciones es mantener su audio y videos apagados para poder brindar toda la atención a nuestros ponentes. Todas las preguntas y dudas que tengan durante las exposiciones las pueden hacer en la casilla de chat que tienen a disposición. Luego de las presentaciones vamos a tener una ronda de preguntas donde transmitiremos todas sus dudas a los expositores. Para iniciar este evento, vamos a tener las palabras de bienvenida del doctor Giancarlo Flores, director del Departamento de Ingeniería Civil de UTEC. Adelante, doctor Flores. Muchas gracias. Bienvenidos a todos nuestros participantes al evento del día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo una vez más un webinar de ingeniería civil tocando temas de ciencia y tecnología que podemos usar en la industria. Y también quiero darle las gracias a los doctores Cristian Málaga y Fernando Cirumbal por compartir con nosotros sus conocimientos sobre temas relacionados a madera. Muy en particular al doctor Málaga, quien está conectado en este momento desde Inglaterra, 7 horas de diferencia. Estamos ya es viernes por allá. Muchísimas gracias por estar conectado hoy día. Hace muchísimos años, cuando era pequeño y mis padres estaban por construir una casa, mi padre le ofreció a mi madre construirla de madera, y mi madre, recuerdo claramente, yo era muy pequeño, pero le dijo, no, si la casa no es de ladrillos, no es una casa de verdad. Y esa es una imagen que hemos mantenido por muchos años en países como en el Perú, donde tenemos una gran industria de construcción en ladrillos, y hemos dejado de utilizar elementos que producimos en grandes cantidades como la madera. Somos un país netamente productor de madera. Somos parte, nace el río Amazonas con nosotros, tenemos toda la gran selva amazónica. Por supuesto, trabajar con madera no es lo mismo ahora que era hace muchos años. Y el día de hoy tenemos ya estructuras tan grandes como este edificio de 18 pisos en Noruega, hecho completamente en madera con algunas placas de concreto, que nos demuestran que con un uso tecnológico adecuado somos capaces de crear estructuras de estas dimensiones con este producto. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que vivimos en un país sísmico, y por lo tanto debemos asegurarnos de que este material cumpla las condiciones adecuadas para esto. Una vez más le doy la bienvenida a los doctores Cristian Málaga y Fernando Cirumbal por acompañarnos el día de hoy, espero que con los conocimientos que van a compartir con nosotros sembremos una primera semilla en un primer paso para aprender a utilizar materiales adicionales a aquellos a los que estamos acostumbrados, a diversificar nuestra materia prima y crear infraestructura eficiente, pero también segura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Flores, por sus palabras. A continuación vamos a tener la charla a cargo del doctor Cristian Málaga. El doctor Cristian Málaga es actualmente profesor asociado de estructuras en el Imperial College de Londres, donde dirige el grupo de investigación en tecnologías estructurales emergentes. Dentro de sus intereses de investigación podemos contar a la ingeniería sísmica, la madera estructural, dinámica aplicada y el desarrollo e implementación de sistemas de amortiguación pasivos y semiactivos. Su larga carrera como investigador ha sido reconocida con varios premios que incluyen el TK-CIE de la Institución de Ingenieros Civiles del Reino Unido. Asimismo, también tiene amplia experiencia en proyectos de infraestructura en América Latina. Muchísimas gracias, doctor Cristian Málaga, por acompañarnos y le cedo el pase para su presentación. Muchas gracias Luis, Giancarlo, por la invitación. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Y efectivamente, como decía Giancarlo, una de las motivaciones para esta presentación, y ciertamente algo de en lo que yo he pensado, digamos, es la diversificación, ¿no? Soy un convencido de que la madera estructural tiene una serie de ventajas respecto del concreto, respecto del acero, que son
o incluso de la albañilería, que son materiales con los que nosotros estamos más acostumbrados a tratar. Sin embargo, también soy perfectamente consciente de que no es la solución para todos los problemas, ¿no? Pero es una herramienta adicional que podemos tener como ingenieros estructurales en nuestro toolkit, y ciertamente va a mejorar muchos aspectos de sostenibilidad e incluso de mejor desempeño estructural, ¿no? Entonces, tengo algo más de 20 minutos y lo que he decidido hacer es responder básicamente a 3 preguntas. Primero, ¿por qué usar madera? Un poco de motivación. Segundo, ¿qué es la madera maciza o la madera laminada? Porque de pronto algunos de ustedes no conocen todavía estos nuevos productos de madera ingenieril. Y finalmente, algunos aspectos de cómo es que responden las estructuras de madera maciza a las acciones del sismo. Una de las principales motivaciones detrás de este gran ímpetu que tiene el uso de la madera, o que viene adquiriendo el uso de la madera en los últimos años, viene a ser dado por este importante reto que tenemos de la urbanización, ¿no? Sabemos que la gente se está moviendo en cantidades inmensas hacia las ciudades. Las pandemias, los problemas económicos, incluso favorecen más este movimiento de masas poblacionales. Y estamos hablando de un reto que significa construir, ¿no es cierto?, ciudades nuevas, infraestructura para 1 millón de personas por semana. Estamos hablando de más o menos un San Juan del Lurigancho, ¿no es cierto?, cada semana. Entonces tenemos que proveer de infraestructura, de condiciones de vida a esa población. No solo eso, sino que Latinoamérica en particular está particularmente afectada por este fenómeno de la urbanización, ¿no es cierto? El 81% de nuestra población vive en ciudades, comparado con el 74% en Europa y algo menos en Estados Unidos. Y muchas de esas familias viven en condiciones que son realmente no muy adecuadas. No solo eso, sino que en nuestro esfuerzo para proveer de infraestructura, tenemos que tener en cuenta que somos, la industria de la construcción, un gran contribuidor al global warming, right? al calentamiento global. Se ha calculado que contribuimos entre el 40 y 50% de las emisiones de carbono, y eso es un importante, digamos, share de las emisiones globales de carbono. Entonces, si es que queremos evadir la catástrofe que se nos avecina, realmente debemos buscar soluciones innovadoras en términos de ingeniería estructural, y debemos como ingenieros asumir ese rol crítico que estamos llamados a asumir para mejorar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia de los materiales que utilizamos y también mejorar la resiliencia de nuestro entorno construido, ¿no? Acá presento 2 enfoques muy distintos de lo que es construir o diseñar una estructura. En este caso son los estadios olímpicos, el de las Olimpiadas de Beijing en este lado y el de las Olimpiadas de Londres del 2012. Y representan 2 maneras completamente distintas, casi opuestas, de diseñar estructuras, ¿no? Para la construcción de este edificio o de este estadio en Beijing, que es un estadio muy bonito, si ustedes van, lo visitan, es una atracción turística. Sin embargo, para su construcción se emplearon toneladas y toneladas de acero. Ustedes sabrán que durante la construcción o durante el periodo de facilitación de los Juegos Olímpicos en China, hubo una escasez global de acero. Entonces, son infraestructuras que demandan bastante de materiales, ¿no? Y materiales que no son necesariamente sostenibles. En cambio, el Estadio Olímpico de Londres fue diseñado con la sostenibilidad
como uno de los principales objetivos. Es un estadio que puede ser reducido, ¿no? Downsized. Muchas de las facilidades olímpicas son utilizadas ahora por universidades, por startups. Se han reformulado la utilización de estas, digamos, de estos espacios. Si usted visita el Parque Olímpico en Beijing, está básicamente para eso, para que usted vaya y lo vea, pero no está realmente usado al nivel en el que actualmente se utilizan las facilidades de Londres 2012. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos realmente cuál es el rol que tenemos como ingenieros estructurales, ingenieros civiles en este drama, ¿no? Y es que la elección de material también importa. Este es una estadística en base a la base de datos del Instituto de Ingenieros Civiles de Londres, que presenta el Global Warming Potential, el potencial de calentamiento global de diferentes materiales de construcción en función de los kilogramos de CO2, de emisiones de CO2 por metro cuadrado, ¿no? Para acero, para concreto, para albañilería, para madera y para estructuras compuestas acero concreto. Y ustedes ven que la madera tiene un promedio, ¿no? Y también una variabilidad de esta cuantificación del índice de potencial de calentamiento global mucho menor al promedio de muchas otras. Y si estamos hablando de estructuras de acero o estructuras de concreto, también estamos hablando de una importante contribución de emisiones de CO2 asociadas con esos materiales. Este es otro caso, un caso de estudio que hace la empresa Bramble. Básicamente diseñan una infraestructura educativa, Harris Academy, me parece que es acá en Greater London, y la diseñan para diferentes materiales. La diseñan para concreto, ¿no? El diseño completo en concreto, en compuestos y en madera. Y cuantifican el tonelaje de CO2 asociada con cada una de estas alternativas. Y ustedes verán que concreto tiene aproximadamente 1.720 toneladas de CO2 asociadas con una estructura de concreto, mientras que la madera tiene 660, ¿no? Entonces hay una diferencia importante de global warming potential, de CO2 asociado con cada una de estas construcciones. Acá también en la parte extrema derecha tenemos una cuantificación que es algo que les gusta hacer particularmente a la industria de la madera, algo que quizás no es tan adecuado, que consideran el carbono guardado por los árboles, ¿no es cierto? O sea, cuando los árboles van creciendo, van absorbiendo carbono, entonces ese carbono que es absorbido por los árboles lo van descontando del carbono asociado con la edificación. Sin embargo, no tenemos que hacer ese tipo de juegos para demostrar que una estructura de madera tiene ventajas significativas en términos de contribución al calentamiento global. Y una de las cosas que decía antes en una de las slides es que quizás, ¿no?, los estudiantes de esta generación sean los últimos que van a ser capaces de tomar alguna decisión y de efectuar algún cambio al respecto de esta gran catástrofe que se nos avecina en términos de cambio climático, ¿no?, que va a ser muchísimo más devastadora que los efectos que ahorita observamos de la pandemia, siendo estos efectos tan desgarradores como ya los estamos viendo, ¿no? Entonces, como ingenieros estructurales tenemos un rol muy importante que jugar. Un ingeniero típico en el Reino Unido es responsable al año de aproximadamente 1.000 toneladas de CO2 en términos de diseño.
En Lima, hace como un año, conversé con algunos colegas en Lima. Quizá el diseño es un poco más, digamos, se diseña un poco más la actividad de construcción e edificación era, no sé ahora, pero era hace poco más de un año muchísimo más activa que, digamos, el promedio en el Reino Unido. Y esto significa que con esta cantidad de CO2 que tenemos nosotros en nuestras manos en términos de diseño, ¿no? Podríamos nosotros hacer una equivalencia a aproximadamente entre 500 y 1000 carros al año, ¿no? O es el equivalente de la operación de una de estas turbinas eólicas durante todo un año. Entonces, es muy importante, son muy importantes las decisiones que vamos a tomar como ingenieros estructurales en términos del diseño de estas estructuras. No solo eso, sino que tenemos que ser conscientes que se ha calculado que aproximadamente el 15% del diseño es, digamos, el costo es adicional, ¿no? Se tiene un 15% de sobrecostos debido a errores de cálculo y un 10% adicional de sobrecostos debido a sobrediseño. No somos una industria que es naturalmente muy conservadora. Nuestras estimaciones de carga son bastante, digamos, conservadoras, y eso origina que exista bastante campo para la reducción o la optimización de nuestros diseños. Entonces, a veces uno se pregunta si es que nuestras compañías de diseño deberían incluir un código de ética que se enfoque a la sostenibilidad y con un compromiso claro de eficiencia de uso de materiales. Pero no solo eso, no podemos hablar de sostenibilidad si es que no hablamos de resiliencia. Los desastres están asociados con costos importantes de rehabilitación, de puesta en uso nuevamente, originan gastos adicionales, no solamente económicos, sino nuevos materiales, disposición de materiales de desecho, y todo eso está asociado con contribución de CO2 y contribución al calentamiento global, ¿no? Entonces, existe este círculo vicioso que también involucra a la pobreza. Las sociedades más pobres tienden a ser más dañadas por los desastres y a su vez generan menos sostenibilidad, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que no podemos hablar de sostenibilidad o de infraestructura sustentable si es que no involucramos la variable de riesgos. Y es ahí que comenzamos a pensar en la respuesta de estructuras, en este caso de madera, frente a cargas sísmicas. Y cuando digo de madera, no me refiero a esas casas de las que hablaba Giancarlo, que eran básicamente casas, digamos, de campo, no son las casas de campo de nuestra abuela, etcétera, sino me refiero a productos que van a facilitar una construcción más rápida y más masiva de infraestructura. No hay nada de malo con casas pequeñas, obviamente, con estructuras pequeñas. Obviamente todos necesitamos diferentes tipos de alojamiento, pero ciertamente digamos, los efectos de nuestras decisiones van a ser más obvios si es que estamos hablando de mayor densidad de infraestructura, ¿no? En este caso, hablando de la madera, me refiero a ella como un antiguo y nuevo amigo. En realidad, la madera es un material de construcción que hemos venido usando durante siglos. Acá tenemos una casa en Litchfield que viene del siglo XV. Entonces, ustedes ven que acá, por ejemplo, se usa la madera expuesta porque la madera era muy cara, entonces era un símbolo de estatus mostrar la madera. Y 600 años después vemos en el 2008 este edificio en Hackney, acá en Londres, que es un edificio de 9 niveles y que es el edificio que origina toda esta nueva fiebre por construir el edificio más alto en madera.
Y este edificio está construido con CLT, con Cross Laminated Timber, y vamos a ver de qué se trata eso. Otro de los aspectos que quería resaltar también era que por mucho tiempo la madera había sido limitada en su uso porque, como hemos visto antes, los árboles vienen en cierta longitud, ¿no es cierto? Entonces, nosotros cortamos un árbol y podemos disponer las dos piezas de este tronco para construir nuestra casa, etcétera, pero estamos limitados en la luz que podemos cubrir. Este es un dibujo de la estación de trenes de King's Cross aquí en Londres, en donde se usó madera laminada, pero no encolada, sino empernada, para cubrir luces relativamente grandes, ¿no? El techo obviamente ya no existe, pero se pueden encontrar vestigios de los apoyos si usted visita esa estación. Y estamos hablando del año 1852. 2 años más tarde tenemos la estación de Paddington, en donde este hermoso techo está hecho ahora de hierro forjado, ¿no? Entonces se comienzan a introducir nuevos materiales, los metales, que nos ayudan a cubrir mayores luces, y la madera se deja de usar para estos proyectos de gran envergadura. Tuvieron que pasar algo más de 100 años para que la madera haga su comeback, y en este caso fomentada por algunos desarrollos de la Segunda Guerra Mundial. Este es una imagen del Mosquito, que es un avión caza de la Royal Air Force aquí en el Reino Unido, que tenía algunos componentes internos que estaban hechos de glulam, madera laminada encolada. Y lo que pasa es que se comienzan a desarrollar una nueva generación de gomas, de colas sintéticas, que son resistentes al agua y que permiten, digamos, construir este tipo de máquinas y posteriormente también estructuras. Y acá vemos una viga, ¿no? Un elemento de glulam, de madera laminada encolada, que es bastante grande. En realidad, muchas veces estamos limitados por el transporte, ¿no? Entonces, ahora podemos producir elementos con dimensiones bastante considerables para cubrir luces muy grandes también. Y este es uno de los productos que también es un producto laminado, pero en este caso estamos hablando de veneers. Voy a presentar el video. Este es un producto en particular, Kerto, pero existen varios productores. Y usted se va a dar cuenta que todo el proceso es completamente automatizado, ¿no? Se cortan los troncos, se pelan, y se va obteniendo acá también el veneer. Usted verá cómo se va obteniendo este veneer de unos cuantos milímetros, 3 milímetros de espesor, ¿no? Se seca, obviamente, la madera tiene que secarse. Se grada, es decir, se establece cuáles son sus resistencias mecánicas en base a densidades, a contenido de defectos o de nodos, etcétera. Y luego se va a encolar, ¿no? Y una de las cosas que es importante acá notar es que no se colocan las capas de veneer una inmediatamente sobre la otra, sino que se van desplazando, ¿no? Relativamente de la otra, de tal manera que los nodos o los defectos de la madera no se prolonguen a lo largo de toda su sección. Y esa es una de las ventajas del laminado, ¿no? Porque nosotros tenemos una materia un material de construcción
que en ausencia de defectos puede llegar a tener 80 megapascales de resistencia, ¿no? Pero cuando consideramos los defectos, entonces esa resistencia va a bajar localmente a 24, 25 megapascales. Entonces, si es que yo logro, digamos, evitar que esos defectos corran por una misma sección de nuestro elemento, entonces estoy distribuyendo los efectos de estos nodos y estoy mejorando las prestaciones estructurales de esta madera. Se presan. Y después se cortan. No solamente puedo usar veneers, que son esas láminas de 3 milímetros, sino también podemos usar lamelas, ¿no? En este caso estamos utilizando lamelas que son componentes un poquito más gruesos. Estamos hablando de 30 milímetros de espesor. Se cortan, se gradúan también. Uno de las innovaciones importantes, como muchas innovaciones, son innovaciones bastante simples, son estos fingernails. Déjenme mostrarle en detalle a lo que me refiero. Estas finger joints básicamente permiten encolar una mayor superficie y unir elementos longitudinales uno tras de otro para generar elementos muchísimo más largos, ¿no? Es muy raro que un elemento de glulam, en este caso, falle por estas finger joints. Normalmente la falla es en otros lugares, no en estos finger joints. Y eso nos da la posibilidad de nuevamente generar elementos muchísimo más largos o grandes en términos de dimensión. Y también, si nosotros usamos estas lamelas, pero ahora no alineándolas todas en la misma dirección, sino en la configuración de un cross-laminated, que es básicamente, ustedes se darán cuenta que acá tenemos esta dirección del grano de la madera, en la capa inferior tenemos la otra dirección y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos haciendo es reforzar la madera, ¿no? Utilizando madera. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, la madera es muy buena si es que nosotros la sometemos a esfuerzos longitudinales, ¿no? A lo largo de su fibra, pero es muy mala si la sometemos a esfuerzos perpendiculares, ¿no? Perpendiculares a la dirección de las fibras. Entonces, si es que en este caso estoy acomodando las fibras para que tengan esa alternancia, estoy reforzando la madera y tengo un panel que es dimensionalmente bastante rígido, ¿no? Y que puede ser fabricado en grandes dimensiones, longitudes de más de 10, 15 metros, alturas de 3, 5 metros, y puedo cortar en estos paneles las ventanas, las puertas y construir edificios de una manera bastante rápida. Este es un ejemplo de un edificio en Canadá, y vaya contando los días, ¿no? Y fíjese cómo va evolucionando la construcción de este edificio. Tiene un core, un alma de concreto, ¿no? Pero el resto es CLT y glulam. Entonces estamos básicamente construyendo un piso por día, ¿no? ¿Por qué? Porque la madera también es liviana, entonces me facilita mucho la operación en sitio. Ya viene cortada, ¿no? Con todas las ventanas, las puertas, etcétera. Entonces me facilita mucho la construcción. Entonces la madera tiene mucha ventaja, ¿no? Es liviana para el caso de ciudades congestionadas, en donde puedo reusar la cimentación, por ejemplo, es una solución bastante adecuada, se construye rápidamente. Digamos, las características sostenibles de la madera es algo a lo que no se le había dado mucha atención anteriormente, pero
Eso está cambiando mucho, no porque las empresas diseñadoras o productoras, digamos, realmente se hayan concientizado y de pronto entiendan el problema del calentamiento global, sino es por presión de los clientes. Los clientes están presionando más a las empresas ahora por saber cuál es la contribución en CO2 de cada una de sus facilidades. Entonces, se está generando una presión importante, por lo menos acá en el Reino Unido. Y rápidamente voy a describir algunas de las particularidades del comportamiento sísmico de la madera. La madera tiene esas ventajas: siendo liviana, atrae menos fuerza sísmica, entonces las fuerzas de diseño sísmico van a ser relativamente menores porque la masa es menor, pero es un material frágil. Entonces, como es un material frágil, yo tengo que proveer ductilidad de otra manera. Y la ductilidad casi siempre la proveemos mediante conectores metálicos, ¿no? Acero. Pero tenemos que establecer un balance muy importante aquí, porque, digamos, tenemos una unión, y acá estoy presentando una sección. Estas son las direcciones de las fuerzas. Tenemos un dowel que puede representar un perno o un screw. Y este elemento metálico, este dowel metálico, al ser sometido a la fuerza, se va a plastificar, ¿no? Entonces voy a tener una fluencia. Esta es la relación fuerza-desplazamiento. Voy a tener una fluencia y la rigidez disminuye. Tengo cierto daño en la madera misma, pero voy a tener que diseñarlo para que este daño sea menor, de tal manera que cuando tenga la reversal de la carga debido al sismo, la carga cíclica, cuando esta carga cambie de dirección, pueda yo volver a enganchar estas rótulas plásticas, ¿no?, en la otra dirección, y no me genere mucho gap acá entre la madera dañada y el dowel, de tal manera que la curva histerética sea relativamente ancha y pueda disipar cierta energía. Usted sabe que la energía disipada está en función, o se puede establecer una relación de energía disipada y el área interna de estos lazos histeréticos. Si es que, por el contrario, no logro fluir este elemento de acero, sino que concentro la plastificación en el material de la madera, entonces voy a tener una curva histerética muchísimo más angosta, la capacidad de disipar energía va a ser menor, y entonces las prestaciones sísmicas también van a ser correspondientemente menores, ¿no? Ahora, los modos de respuesta de estructuras, en este caso de CLT, son diferentes a los modos de respuesta que nosotros normalmente consideramos en estructuras aporticadas de acero o muros de concreto, ¿no? En estructuras aporticadas tenemos un modo de deformación que es básicamente acortante entre piso. Tenemos la deformación por flexión de las columnas y las vigas, etc. En muros de concreto tenemos una deformación o un modo de deformación frente a las cargas laterales del sismo que está más gobernado por la flexión y el cortante de nuestros muros. En este caso tenemos dos modos adicionales: un deslizamiento del panel y un movimiento tambaleante o rocking, ¿no? Y este movimiento basculante va a ser resistido por estos conectores que voy a poner en la base. Entonces tengo que diseñar conectores para que me tomen el cortante y para que también tomen estos movimientos en la base, ¿sí? Esto es a lo que me estaba refiriendo. Este es un ensayo que hicimos acá en el Imperial College, y usted ve cómo inicialmente tenemos más rocking. Luego, conforme se van dañando estos conectores, vamos a comenzar a observar más sliding, más deslizamiento, y la distribución de esfuerzos, seguramente Fernando va a hablar más acerca de eso. La distribución de esfuerzos alrededor de estas zonas de las conexiones es muy complicada, y tenemos que tener mucho cuidado, porque si no vamos a ocasionar fallas que son frágiles. Lo que nosotros queremos es que acá sean los pernos los que básicamente fluyan y no me originen este tipo de fallas
frágiles, ya sea de fatiga o de corte en bloque, etcétera, que reducen la ductilidad de nuestras estructuras. Entonces el modelamiento va a tener que centrarse bastante en capturar esa no linealidad en las uniones, en las conexiones. No voy a hablar de esto. Básicamente, las conexiones son un elemento importantísimo en madera. A diferencia de otras estructuras, normalmente nosotros comenzamos el diseño de la madera teniendo una idea más clara de las conexiones. Comenzamos por las conexiones porque en muchos casos las conexiones son las que van a gobernar el tamaño de los elementos estructurales. Cuando tengo elementos más lineales, no el CLT, sino glulam, digamos, vigas o columnas, entonces las deformaciones laterales también pueden ser importantes. El modo de elasticidad de la madera es más bajo que el del acero, pero no solo eso, sino tenemos la contribución de las deformaciones por corte, porque el módulo de cortante es un 16avo de lo que es el módulo de cortante de acero. Entonces tenemos que incluir las deformaciones por corte en las deformaciones laterales de nuestros edificios. Entonces esos cálculos son importantes porque nosotros sabemos que los desplazamientos o las derivas de entrepiso al final están relacionadas con el daño estructural, ¿no? Existen diferentes maneras de modelar conexiones. Las conexiones pueden ser más complicadas. Tenemos grupos de pernos que van a distribuir los esfuerzos o concentrar los esfuerzos en diferentes líneas. Entonces podemos hacer algunos modelos simplificados en donde reducimos las propiedades del material alrededor de estos fasteners de acero para considerar de alguna manera los efectos del daño o emplear algunos modelos más avanzados que son los que ha desarrollado Fernando y de los que seguramente va a hablar luego. O también podemos emplear una solución que es básicamente deshacerse de estas conexiones, asegurarse que tenemos este movimiento basculante. En este caso tenemos unos tendones de acero. Estos tendones de acero me van a asegurar que pueda regresar a la posición inicial, o por lo menos bastante cerca de la posición inicial. Si no tengo estos conectores en la base, voy a permitir este levantamiento, este uplift, este rocking. Voy a disminuir un poco los daños, pero para hacer el movimiento muchísimo más predecible, empleamos ciertos elementos de disipación de energía. Este es un ejemplo en Nueva Zelanda que se ha avanzado bastante allá, este esquema de muros basculantes o estructuras pretensadas, ¿no? Como les decía, necesitamos ciertos elementos de disipación de energía. Pueden ser internos, como en este caso, donde tenemos algunas barras de acero que están pegadas con epóxico, ¿no? Acá tenemos el post tensado, o pueden ser externos también. Y la idea es conseguir, en contraposición al diseño tradicional que se basa en la disipación de energía mediante estas histéresis bastante anchas, bastante gorditas y disipar bastante energía ahí, tengo este tipo de histéresis que es muchísimo más angosta, pero que a fuerza cero tiene un desplazamiento, una deformada que está cerca a cero. Entonces, este flat shape tipo de histéresis que me permite cierto nivel de recentramiento. Entonces, para finalizar, algunos takeaways. La madera masiva ofrece una oportunidad importante para enfrentar los retos de nuestra sociedad de cara al futuro de una manera sostenible y resiliente. Pero es cierto también que el diseño en madera para zonas sísmicas demanda un cuidado especial, especialmente en el detallado de las uniones y la provisión de mecanismos de respuesta que sean predecibles, ¿no? Pero también en el contexto peruano tenemos que ser muy, muy cuidadosos del origen de nuestra madera. Existe un problema que es
muchas veces se incentiva la tala de árboles por este falso fetiche de la reforestación, ¿no? Se da en posesión ciertos terrenos, especialmente en la Amazonía, se corta y se vuelve a sembrar árboles. ¿Por qué? Porque hay incentivos económicos y eso es algo que es muy malo, ¿no? Acá tengo un artículo de no hace muchos meses, ¿no? Donde se dice que la Amazonía ha perdido por tala un territorio mayor a España en tan solo 8 años, ¿no? Y estamos hablando de especies, ¿no? De árboles que tienen cientos de años, ¿no? Y que van a ser taladas en algunas horas y toda esa digamos, vida se termina perdiendo, ¿no? La madera que nosotros usamos para madera estructural normalmente es pino, viene de bosques que son muy bien manejados y tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no utilizar madera ilegal. Tenemos acá les estoy poniendo una dirección de Arbio, un poco de Cherry. La labor que hace Tatiana en términos de protección forestal en la Amazonía es impresionante, ¿no? Y es muy necesaria. Chile tiene un potencial maderero muy importante, pero Chile, en las zonas en las que tiene los bosques manejados de pino radiata, por ejemplo, pues no tiene la diversidad biológica que nosotros tenemos en la Amazonía, ¿no? Y algunos aspectos recientes o innovaciones recientes, esto del Digital Design and Manufacture, que es muy importante, que también estamos viendo. Como hemos visto, las conexiones son muy importantes, entonces podemos pensar, digamos, en involucrar estos esquemas de manufactura aditiva, ¿no? Con componentes de madera y alguna mezcla de polímeros. En este caso tenemos un proyecto que pensamos o que ha sido motivado por, digamos, la carpintería japonesa. Pero la madera en general es un material o la industria de la madera ha trabajado bastante con procedimientos digitales desde hace décadas, ¿no? Utilizamos el CNC desde hace bastante tiempo. Entonces, es una transición bastante sencilla. Acá tengo un proyecto también con el que va a cabo. Es un puente con un atirantado inferior, ¿no? Este es un rendering, ¿ya? No existe este puente construido todavía, pero básicamente lo estamos parametrizando con Grasshopper y usted se da cuenta que tenemos una interfaz con OpenSys. Se puede completamente parametrizar todos los elementos, las conexiones, ¿no? Entre tablero, que en este caso estamos utilizando un tablero de concreto con una viga glulam, y se pueden hacer perfectamente los análisis dinámicos que se hacen en OpenSys utilizando esta gran herramienta de Grasshopper, que es básicamente scripting visual, ¿no? Una codificación visual. Con esto termino. Muchas gracias. Le doy pase a Fernando y espero sus preguntas luego, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor Málaga. A continuación, entonces, damos pase al doctor Fernando Sirumbal, quien es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, máster de Ingeniería Civil Estructural de la Universidad Tecnológica de Delft y PhD en Ingeniería Estructural por el Imperial College. Es actualmente profesor en el posgrado, en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, y además es un ingeniero estructural que desarrolla diversos proyectos en el área de ingeniería sísmica, modelación computacional, y además también participa en diversos proyectos de ingeniería de puentes, edificaciones, puertos y energías hidroeléctricas como project manager y especialista en estructuras. Muchísimas más gracias y doy pase al doctor Sirumbal. Gracias, Luis, por la presentación, por la invitación. También un agradecimiento especial a Cristian por esta oportunidad de compartir este webinar. Quisiera primero hacer una
una pequeña introducción a este tema. Cristian ha hablado de la madera en su término más global, y a mí hoy día me corresponde hablar un poco de la parte más técnica, en el sentido de que los ingenieros estructurales siempre necesitamos modelar para tener ideas, números claros de qué tipo de magnitudes de esfuerzos y de solicitaciones ocurren en nuestras estructuras, ¿no? Y con la madera es similar a como cualquier otro material, con la diferencia que al ser un material particularmente complejo, demanda unos mayores retos, los conocimientos y las herramientas que tienes que tener a la mano para poder tener un modelamiento que se aproxime a la realidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de la madera, especialmente las conexiones empernadas, muy brevemente, los modos de falla de la madera, comportamiento no lineal de la madera, que es, digamos, la base. El entender este comportamiento es lo que nos permite luego desarrollar alguna herramienta como algún modelo constitutivo, ¿no? En este caso voy a presentar uno del tipo plasticidad daño, y también un modelo de la interfase entre la madera y el acero, porque las conexiones de madera generalmente interactúan con acero, ¿no? Y vamos a ver que esta interfase es bastante importante para tener una buena predicción del comportamiento de estas estructuras. Luego, algunas ideas sobre cómo calibrar este modelo, que también es un tema importante, técnicas de modelación, ya una vez que estás ya en el entorno de un software de elementos finitos, que es un software, un método que nos permite hacer ese tipo de análisis estructural, y luego ver algunas aplicaciones y finalmente un modelo simplificado. Entonces, el kit del asunto en las estructuras de madera, sobre todo cuando queremos estudiar su comportamiento sísmico, es identificar dónde se encuentra o dónde se concentra las mayores deformaciones, los mayores daños y en sí, en suma, el comportamiento no lineal de este tipo de estructuras, ¿no? Y en este tipo de estructuras se concentra principalmente en estas zonas, que son las zonas de las conexiones, ¿no? O en estas zonas de acá, ¿no? En la interacción entre los elementos de acero con los elementos de madera, ¿no? Aquí ustedes pueden ver diferentes tipos de conexiones de madera con acero. En todas estas zonas, si es que ocurre un movimiento sísmico de gran magnitud, ustedes van a poder esperar que se produzcan los mayores daños, las mayores deformaciones, y es por eso que en esas zonas nos queremos enfocar para poder desarrollar alguna herramienta numérica que nos permita estudiar qué es lo que sucede en estas zonas de concentración de esfuerzos, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de fallas ocurren en la madera en general, ¿no? Pues hay diferentes tipos de fallas, ustedes van a poder ver en las imágenes a continuación, que tenemos, por ejemplo, fallas de corte, fallas de tracción, en este caso en dirección perpendicular al grano, porque como Cristian mencionó, la resistencia de la madera en el alineamiento del grano que se ve claramente en esta foto, las resistencias y la rigidez es mucho mayor que en el sentido transversal, ¿no? Donde se tiene menos rigidez. Entonces acá también se han producido estas grietas justo en esa dirección. Acá también tenemos algunas grietas de tensión, tanto en dirección paralela al plano como perpendicular al plano. Aquí tenemos las clásicas agrietamientos o fallas por corte en la línea de los pernos, ¿no? Estas fuerzas concentradas generan unas cargas que generan estas fallas de corte locales, ¿no? Acá también, como ustedes pueden ver. Y aquí tenemos otras tipologías, por ejemplo, acá hay aplastamiento, que es en este caso compresión concentrada en dirección perpendicular al plano. Aquí tenemos lo que en inglés se conoce como los shear locks, que son unas piezas de madera completas que fallan como un tubo y que se escapan del macizo total, y esto también se debe a fuerzas concentradas generadas en este caso por estos pernos que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Alrededor de los pernos se aprecia el daño
y aquí también se aprecian algunas grietas de tensión en dirección perpendicular al plano. Entonces, este tipo de observación que nos lo da la experimentación nos permite identificar de alguna forma un poco más sistematizada y teorizar un poco sobre el tipo de las fallas que existen en este material. Entonces ustedes pueden ver que las principales fallas o las fallas típicas del material madera, que son muchas, se pueden agrupar en fallas de elastoplasticidad, que son fallas de tipo dúctil con largos desplazamientos. Por ejemplo, estas gráficas que ustedes ven aquí son gráficas de esfuerzos de su deformación, un ensayo que se ha aplicado en un espécimen, en el que se puede ver que se producen grandes desplazamientos una vez que se llega a la resistencia plástica o al límite de fluencia de la madera en compresión. Y en tracción o en corte sucede lo opuesto, ¿no? Sucede un comportamiento elástico hasta que llega a un punto de máxima resistencia y se produce una falla abrupta que es calificada como frágil. Entonces, el investigador se suele preguntar, ¿no? Ante esta evidencia, suele llegar a la conclusión de que este tipo de material es muy complejo y cuando tú quieres modelar realmente no puedes incorporar todo porque primero que es desde el punto de vista numérico o matemático muy difícil de formular, por más que las computadoras estén en capacidad de resolver cualquier tipo de ecuaciones numéricamente y de cualquier tamaño. El problema viene un poco más atrás, viene desde la formulación, que eso lo hace el hombre, no lo hace la máquina, ¿no? Entonces tú decides cuáles son las características más importantes que quieres incorporar en tu modelo para capturar, digamos, la esencia del comportamiento no lineal de un material. Y en este caso podemos decir que nosotros escogimos estas 5 características, ¿no? La anisotropía, la falla dúctil en compresión, la degradación cíclica, la degradación de la rigidez debido a cargas cíclicas, las deformaciones plásticas permanentes y las fallas frágiles debido a esfuerzos de tensión y corte, ¿no? Entonces, al incorporar al decidir incorporar estos fenómenos, tenemos que encontrar ahora un framework o un marco teórico de teorías de comportamiento no lineal del material que nos permitan, de alguna manera, tratar de incorporar estas 5 características. Entonces, nosotros decidimos incorporar 3 de ellas, uno que es la mecánica continua de daño, otro que es la plasticidad ortotrópica, y finalmente una metodología numérica que es la descomposición espectral, ¿no? Y cada una de ellas nos permite de alguna manera capturar cada una de las características previamente mencionadas, ¿no? Previamente a eso hay un comportamiento elástico siempre, previamente a la parte no lineal. El comportamiento elástico de un elemento tipo madera se puede, o de un material, de la madera como material, se puede representar con bastante grado de precisión con una elasticidad ortotrópica. ¿Qué significa esto? Que se consideran propiedades de rigidez o propiedades mecánicas, ¿no? De rigidez y tanto en dirección normal como de corte, que varía según la dirección en la que mides estas rigideces, ¿no? Entonces, esta expresión de la matriz de flexibilidad que relaciona el tensor de esfuerzo con el de deformaciones permite hacerlo así. Esto es exactamente digamos, es la matriz de rigidez, que es la inversa de la matriz de flexibilidad, y corresponde al mismo fenómeno o describe el mismo fenómeno que hemos conversado previamente, ¿no? En la parte no lineal habíamos dicho que la primera teoría de la que íbamos a echar mano para representar principalmente la degradación de la rigidez y las fallas frágiles por tensión y corte era la mecánica de daño continuo, que está basada principalmente en una hipótesis, que es la hipótesis de equivalencia de deformaciones entre 2 espacios diferentes. Un espacio físico que contiene el material en su estado real, que es unas partes que están sin dañar y otras partes que se representan con estos pequeños círculos que son las partes dañadas, ¿no? Este espacio físico se puede llevar a un espacio teórico que se denomina espacio efectivo, en el que se consolida solo la parte que está no dañada, ¿no? La parte no dañada y la parte dañada no se toma en cuenta.
Entonces, la equivalencia de formaciones o esta hipótesis dice que entre ambos espacios físicos, si bien los esfuerzos son diferentes, obviamente, las deformaciones son las mismas. Y en base a esta hipótesis, se puede definir un tensor de cuarto orden que nos ayude a relacionar los esfuerzos efectivos, o sea, los que corresponden a este espacio, con los esfuerzos reales que corresponden a este otro espacio, ¿no? Y este tensor de cuarto orden puede ser tan complejo como uno guste, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un tipo de tensor de cuarto orden de mecánica de daño en la que se definen 6 variables de daño, una para cada dirección de esfuerzo, ¿no? Entonces, esto digamos que es un tipo de daño anisotrópico que tiene una complejidad relativamente alta, pero que tiene una serie de desventajas desde el punto de vista de implementación numérica y también desde el punto de vista de sustentabilidad física, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros hemos decidido trabajar la parte del daño como un daño isotrópico en el que todas estas variables se convierten en una sola que vale para todas las direcciones, con una pequeña atingencia que es la que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la descomposición espectral. ¿Para qué utilizamos este mecanismo en el que podemos hallar, digamos, los vectores y los valores propios de un tensor de esfuerzos? Es simplemente para descomponer el esfuerzo total en 2 componentes. Uno que contenga los esfuerzos principales de tensión y otro que contenga los esfuerzos principales de compresión. De esa forma, si nosotros podemos disgregarlos y trabajar independientemente, podemos para cada uno de estos componentes asignar un comportamiento no lineal que sea consistente con lo que vemos en los ensayos de laboratorio, que es que en compresión tenemos un comportamiento dúctil y en tensión tenemos un comportamiento frágil. Entonces podemos asignar a cada uno de ellos, pero primero tenemos que separarlos. Y de esta forma los separamos y podemos así asignar una variable de daño diferente a cada uno de estos componentes. Entonces estamos trabajando, si bien con una formulación isotrópica, hasta cierto punto tiene unas condiciones anisotrópicas que van variando conforme varían las direcciones de los esfuerzos principales, ¿no? Y también tenemos que definir unas funciones de criterio de daño que están formuladas en la diapositiva que ustedes pueden ver, que está en función de una variable escalar que se llama esfuerzo equivalente, que depende a su vez de las componentes del esfuerzo efectivo representado por sigma, ¿no? Y dependiendo del operador H, que en este caso corresponde al criterio de Hill, vamos a tener una superficie geométrica. En realidad, esto representa una superficie geométrica, que es la superficie geométrica de daño. Entonces, cuando los componentes del esfuerzo se encuentran dentro de la superficie, no estamos en una situación de daño, y cuando se encuentran tratando de traspasar la superficie, estamos en una etapa de daño, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos monitoreando en el algoritmo. Adicionalmente, necesitamos, una vez que estamos ya en una situación de daño, hemos dicho que la superficie de fluencia de daño nos permite identificar en qué estado estamos. Si es que estamos en un estado de daño, necesitamos definir cómo va a evolucionar esta variable de daño conforme se vaya traspasando la superficie, o se vaya tratando de agrandar la superficie de daño, ¿no? Entonces, en la medida de traspaso, o el umbral de daño, se mide a través de esta variable R, que es la misma que teníamos aquí, esta variable R de acá, y luego, en función de esta variable R, podemos definir un tipo de comportamiento, que en este caso es un comportamiento de softening o ablandamiento para la falla frágil por tensión, y en este caso es un comportamiento lineal de endurecimiento para la falla dúctil en compresión. ¿Ok? Eso fue la parte de daño. Luego el segundo componente tiene que ver con la plasticidad. La plasticidad es importante además del daño, porque si bien el daño nos permite identificar la pérdida de rigidez y la pérdida de resistencia, la plasticidad nos permite monitorear, entre otras cosas, las deformaciones permanentes. ¿Ok? Entonces, para eso necesitamos definir otra superficie que es diferente a la anterior, porque esta es una superficie de plasticidad o de fluencia. Y en este caso utilizamos esta formulación, que es la formulación de una superficie de fluencia ortotrópica. Y además de definir la superficie, necesitamos definir una ley para el endurecimiento, que es cómo evoluciona el nivel de fluencia conforme vas generando plasticidad. O sea, el nivel de fluencia no es estático,
tu límite de fluencia o tu esfuerzo de fluencia se va incrementando conforme el material se va sometiendo a esfuerzos cada vez más grandes, y tú tienes que definir cómo va a evolucionar o cómo va a crecer, ¿no? Y esta es la formulación que se utiliza para definir el crecimiento de este esfuerzo de fluencia, que es como una resistencia de la madera, ¿no? Además, necesitas definir el flujo plástico, que implica cuantificar cuánta deformación tienes cuando, o se va generando cuando estás en un estado de plasticidad, ¿no? Y esto se hace relacionando el rate o la variación de la deformación plástica con la variable de endurecimiento, ¿no? Y la ley de endurecimiento te permite, a su vez, establecer cómo es que varía esta variable de endurecimiento con el multiplicador plástico, ¿okay? Entonces, todos estos son temas un poco teóricos que no es tan importante explicar en detalle en este momento, pero sí es importante tener la idea de por qué se necesita tanto la teoría de plasticidad como la teoría de daño. Finalmente, una vez que ya tienes las 3 o 4 ecuaciones que he mostrado anteriormente, es necesario que lo pases a un algoritmo. Y el algoritmo generalmente se describe en términos de variaciones de algunas variables en particular, como por ejemplo la variación de la variable de daño y la variación de que se está aquí y la variación de del multiplicador plástico, ¿no? Resuelves esas ecuaciones, las programas y puedes incorporarlo en un programa de análisis que te va a permitir cuantificar el comportamiento no lineal de este material, ¿no? Estas figuras que ustedes pueden ver aquí son las diferentes superficies de fluencia que podemos utilizar para diferentes aplicaciones, porque todas ellas son ortotrópicas, ¿no? Tenemos la de Hill, la de Hoffman y la de Saibu, ¿no? Y estas son las mismas superficies que vieron antes en 3D, pero ploteadas en un plano, ¿no? Por ejemplo, en este plano tenemos en el eje vertical los esfuerzos en dirección perpendicular a la línea o al alineamiento del grano, y este sería en dirección paralela. Luego, una vez que tienes ya tu modelo hecho, puedes programarlo, incorporarlo en un programa y ver qué resultados obtienes, ¿no? Por ejemplo, en estos elementos se ha aplicado los esfuerzos y se han encontrado algunas respuestas que son las que ustedes pueden ver aquí a continuación. Entonces, ustedes pueden ver aquí que esto es unas cargas cíclicas en las que se producen esfuerzos de carga y descarga, de compresión y de tensión, tanto en la dirección paralela al grano como en la dirección perpendicular, como a 45 grados, que es un esfuerzo típico de corte, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que el comportamiento que obtenemos aquí es justo el que nosotros queremos obtener para representar el comportamiento de la madera, que es una falla frágil en la zona de tensión con una pérdida posterior de resistencia y una degradación de rigidez, porque esta rigidez de aquí ya no es la misma que la inicial, y en compresión, por otro lado, tenemos una falla tipo dúctil que tiene un cierto endurecimiento y también tiene una cierta pérdida de rigidez, pero no es tal como la que tienes en el lado de tensión, y por lo tanto tienes unas deformaciones permanentes que se miden en este eje. Entonces es justo lo que nosotros queríamos llegar a representar con este modelo, y se comprueba que cumple esos requerimientos. Además, un punto importante es lo que tiene que ver con la recuperación de la rigidez cuando pasas del lado de tensión al lado de compresión. Cuando se genera una grieta en tracción, pierdes mucha rigidez, que se ve acá, pero luego cuando regresas, se descarga este elemento y se aplica un esfuerzo en dirección opuesta, esa grieta se cierra y por lo tanto la pérdida de rigidez anterior ya no es tal posteriormente y se gana rigidez en la zona de compresión. ¿Ok? Luego vamos a hablar brevemente del modelo de interfase madera-acero, porque el modelo que hemos presentado anteriormente es el modelo de la madera pura, como elemento actuando solo. Pero lo que sucede es que en las conexiones de madera y acero tenemos dos elementos interactuando, uno que es la madera y otro que es el acero. Y entre ellos hay una interfase. Y esta interfase tiene un comportamiento muy particular que si no se modela, tampoco se llegan resultados satisfactorios. Entonces,
una forma de modelar el contacto en dirección normal entre la madera y el acero es con estos modelos de contacto en los que cuando se produce una separación, hacia el lado derecho es la separación entre los dos elementos, pues no hay casi, la rigidez es muy poca y la fuerza de contacto es cero. Pero cuando se produce un acercamiento entre ambos elementos, llega un punto en que estos hacen contacto y al hacer contacto se genera una rigidez muy grande e implica que los esfuerzos de contacto van a crecer. Pero luego hay un punto en que como las cargas son cíclicas y van y vienen, esto se va a despegar nuevamente y cuando se despegue tiene que regresar, pero rápidamente con una rigidez de descarga mucho mayor que la rigidez de carga. Y así se va generando un modelo histerético para este tipo de contacto en dirección normal. De la misma manera, en dirección tangencial se produce fricción. Cuando dos materiales en contacto no chocan normalmente, sino se deslizan entre ellos, se produce una fricción. Entonces el modelo que se utiliza para modelar la fricción entre los elementos generalmente es el de Mohr-Coulomb, ¿no? Que funciona bastante bien, que se establece una resistencia máxima a la fricción antes de producirse el deslizamiento, que depende del esfuerzo normal, de la cohesión y del coeficiente de fricción. Y luego, una vez que se produce el deslizamiento, ya la rigidez en dirección tangencial disminuye notablemente, ¿no? Finalmente, ningún modelo es útil si es que para calibrarlo necesitas hacer muchísimas ensayos o suposiciones o necesitas elaborar demasiados modelos. Eso convierte al modelo en poco práctico y poco aplicable. Entonces nosotros pensamos en una forma de calibrar que sea sencilla, a través de estos ensayos que ustedes ven aquí que se llaman ensayos de aplastamiento o embedment en inglés, que son bastante sencillos, ¿no? Se coloca un perno de acero que atraviesa el elemento, el espécimen de madera, y luego se comprime para que este elemento vaya como rasgando toda la madera y penetrándola, ¿no? Y de esa forma obtienes, mediante mediciones, unos diagramas como los que se ven aquí a la derecha, en la que se relaciona la penetración del acero sobre la madera versus la fuerza que necesitas para penetrar, ¿no? Entonces, casi siempre, dependiendo si estás en dirección paralela o perpendicular al grano o al alineamiento de la madera, vas a tener este tipo de comportamientos tipo dúctilis o con endurecimiento. Pero se ve que aquí hay una resistencia mayor que aquí, ¿no? Entonces, con estos gráficos que son muy sencillos de obtener, se puede hacer modelos muy simples, como los que voy a mostrar en la siguiente diapositiva, y hacer un proceso de calibración. Para eso tienes que escoger los parámetros que vas a calibrar. En este caso nosotros escogimos dos parámetros del modelo constitutivo, del primero del que hablamos, que tiene que ver con el umbral de daño, beta, y el módulo de plasticidad, que es el H, ¿no? Y tres parámetros que tienen que ver con el modelo justamente anterior a esta diapositiva, que es el modelo de la interacción entre la madera y el acero, que son las rigideces de contacto, la rigidez de descarga y la rigidez de corte. Entonces, empezamos con unos valores asumidos y vamos variando en cada modelación subsiguiente cada uno de estos valores hasta llegar a un set, que es este de aquí, que nos produce los resultados que vamos a ver aquí. Entonces, este es el modelo que hemos utilizado, que es muy sencillo de hacer, y podemos ver que con el último set de los parámetros llegamos a resultados numéricos, o sea, utilizando un programa de cómputo, que se encuentran dentro de los usos experimentales, ¿no? Entonces, de esta manera podemos decir que nuestra calibración nos está dando una representación justa de la realidad o de las propiedades de la madera, ¿no? Ahora, ya para ir terminando, vamos a hablar un poco de técnicas de modelación, que es todo lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con la parte más previa a la de entrar en un entorno de un programa de cómputo y empezar a modelar. Tiene que ver con la preparación del modelo, ¿no? Tiene que ver con la programación de las herramientas para que luego llegues a esta etapa y puedas recién hacer tu modelo en un programa de cómputo, ¿no? Entonces, he escogido este ejemplo para resaltar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta conexión de una columna de acero con una viga de madera conectada a través de unos ángulos de acero también y unos pernos que traspasan toda la viga hasta el otro lado, y unos pernos que conectan al ángulo de acero con la columna, ¿no? Entonces,
Primero necesitas modelar la columna de acero, necesitas modelar los pernos, necesitas modelar el ángulo y necesitas modelar estos pernos pequeñitos que son los que están aquí, ¿no? Todos estos están en este caso hechos con elementos sólidos y cada uno tiene propiedades correspondientes al material, ¿no? En el caso de esta zona de la madera hemos utilizado el modelo constitutivo que les he mostrado previamente. Luego tienes las interfaces. Hay muchas interfaces aquí. Aquí tienes una interfase entre estos dos cuerpos, tienes una interfase entre estos dos cuerpos, tienes otra interfase aquí, tienes una interfase entre el perno y la madera, tienes interfaces entre los pernos de acá y el acero, ¿no? Entonces, cada una de estas interfaces es un elemento de contacto entre madera y acero y va a utilizar el modelo constitutivo de interfase que les mostré previamente, ¿no? Entonces, aquí tienes todos los elementos de interfase que están, digamos, disgregados y mostrados, ¿no? Aquí. Este es el elemento interfase entre este perno y la madera que se encuentra alrededor. Aquí podemos ver los elementos de interfase de los pernos más pequeños y en este caso del perno que va conectado al ángulo con la columna. Finalmente, esta parte de aquí es bastante importante porque tienes que hacer un mesh en el que todos los nodos se conecten y a veces es un poco complicado porque la geometría del perno es circular y el resto de la madera que se encuentra alrededor tiene una forma más rectangular o cúbica, ¿no? Entonces, esta es una manera interesante en la que pueden ustedes diseñar sus mesh utilizando estas propiedades geométricas, ¿no? Ahora voy a mostrar un poco algunas aplicaciones que hemos utilizado en base a todo lo que hemos visto previamente, ¿no? Esta es una viga que tiene una plancha de acero aquí al medio, embebida en el centro de la viga. Entonces aquí, en este ensayo de laboratorio elaborado por Xu, se aplica una carga central que deforma la viga como si fuera una viga simplemente apoyada con una carga concentrada en el centro de luz, ¿no? Como se ve aquí. Entonces hemos hecho el modelo utilizando todo lo que hemos visto previamente y primero vamos a ver este gráfico en el que los diagramas de esfuerzo de formación de color plomo son los experimentales. El verde es un modelo numérico en el que no se utilizó el modelo constitutivo de madera que les mostré, sino un modelo de plasticidad típico. Se puede ver que sobreestima mucho la capacidad real de esta estructura, ¿no? Lo cual puede ser peligroso. Y este rojo es el modelo que les he presentado, ¿no? Que tiene una mayor precisión para describir el comportamiento real que se ve en los ensayos de laboratorio. Y estas dos gráficas son interesantes porque aquí tenemos un desplazamiento en dirección vertical de 0.5 milímetros, o sea, casi nada, donde se ve unas deformaciones bastante uniformes en todo el peralte de la viga de madera, pero ya luego cuando estamos aquí con una deformación de más o menos como 5 milímetros, si no me equivoco, sí, aproximadamente, ya la no linealidad entra a jugar fuerte en el sentido de que toda esta zona central donde están concentradas las fuerzas transmitidas a través de estos 4 pernos, hacen que esta zona se deforme mucho más que el resto de la viga, ¿no? Esta zona ya está probablemente muy agrietada y muy plastificada, ¿no? Este es otro modelo de un puntal de madera y acero, y también se hizo la comparación con los resultados experimentales, y también se ve que el modelo de plasticidad de daño da unos resultados mucho más precisos que el modelo de plasticidad, ¿no? Y aquí inclusive se tenían resultados experimentales de cargas cíclicas y también se corrobora que los resultados obtenidos son bastante aceptables. Finalmente es esta conexión que nosotros ensayamos en el Laboratorio de Estructuras del Imperial College y el modelo que ya les he presentado previamente, ¿no? Y aquí se puede ver que el ensayo monotónico también se logra un buen resultado, una buena predicción numérica. Y aquí es algo interesante porque tenemos ploteados como counterplots las variables de daño, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven como uno color rojo son las zonas más dañadas por esfuerzos de tensión y acá abajo por esfuerzos de compresión, ¿no? Y esta zona de acá obviamente es la zona que interactúa con el ángulo de acero y se aplasta con presión y por eso se daña tanto, ¿no? De igual manera tenemos el mismo espécimen, pero
ensayado a cargas cíclicas y también obtenemos la misma información, ¿no? Y finalmente, se puede obtener un tipo de predicción aproximada de la locación de las grietas, ¿no? Estas son grietas fotografiadas realmente en el laboratorio y estas son los valores de las variables de daño de mayor concentración en el modelo, ¿no? Entonces se puede hacer un paralelo de esa forma. Por último, y el último tema que voy a presentar es el modelo simplificado, que es un tema que me gusta mucho y que lamentablemente por el momento todavía se encuentra en una etapa inicial que tiene mucho, que promete ser bastante interesantes cuando se desarrolle más esta área de investigación, ¿no? Ese es un modelo en el que se han reemplazado todos los elementos sólidos del modelo anterior, que era más pesado y más costoso, por elementos tipo Shell, que son los que ustedes ven aquí, y elementos tipo Viga, que son todas las líneas que ven aquí, ¿no? Y además de los interfaces que ya usábamos antes, ¿no? Entonces, este tipo de modelo, que es un modelo típico basado en componentes, es un poco menos preciso, pero una vez que se logra calibrar, su precisión es casi tan buena como la del modelo completo o continuo, pero con un costo de cómputo mínimo, ¿no? Que te permite hacer modelos más grandes. Y hay que utilizar una serie de releases y una serie de constraints para que esto funcione correctamente. Entonces se pueden obtener resultados así de buenos con estos modelos simplificados. E incluso hicimos un caso en el que aplicábamos una barra de postensado en la dirección perpendicular en la dirección axial de la viga para ver el efecto del postensado en este tipo de estructuras que se conocen como rocking algunas en este caso, y también se puede, digamos, estudiar cuál es el efecto de postensar a diferentes fuerzas de postensado y cómo es que aumenta la resistencia de esta conexión comparada con la original que no estaba postensada, ¿no? Tanto en nivel monotónico como en nivel cíclico. Ok, entonces eso fue toda mi presentación. Espero que les haya parecido interesante. Si bien he ido un poco rápido, creo que si tienen algunas consultas podré absolverlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Simbal. Bueno, a continuación entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya tenemos varias preguntas en el chat. Por cuestiones de tiempo voy a seleccionar algunas de ellas, pero bueno, ya tenemos bastante cosas interesantes acá, ¿no? Luis Huanca pregunta, ¿cómo serían las conexiones en la base y el nudo de columnas viga para naves industriales de madera? Adicionalmente menciona, ¿hasta qué luces son viables con elementos simples de viga y columnas de una o más piezas? No menciona a quién va dirigida la pregunta, así que bueno, se las planteo a ambos ponentes. Bueno, lo de las luces es un poco relativo, ¿no? Depende también del tamaño de las secciones transversales con las que cuentes y de las cargas, ¿no? Con respecto a las bases, puedes conectarlas a través de unos podios de concreto o también con unos ángulos de acero o una estructura de acero que vaya conectado al suelo, ¿no? Esas son principalmente lo que yo he visto más comúnmente, que se utiliza más comúnmente. No sé si Cristian tiene algún alcance adicional. Sí, sí, es preciso lo que dices, Fernando. Cuando no entendí muy bien la pregunta, si es cuando se refiere a un solo elemento, es que está hablando básicamente de no tener conexiones en medio de la luz, entiendo, ¿right? Entonces, podemos tener elementos, digamos, de arco que pueden llegar a luces muy grandes. El problema es que tenemos ciertos límites de transporte, ¿no? Estamos hablando de 14, 15, 12 metros, dependiendo de la localidad. Pero tendemos, mejor dicho, digamos,
de pronto es mejor no pensar necesariamente en cubrir una luz grande con un solo elemento. Podemos tener un pórtico con un pin en medio, digamos, un sistema porticado. Podemos tener diferentes soluciones, ¿no? Y estructuras de madera con luces de 30, 35 metros, en este caso para hangares, para piscinas, son fácilmente diseñadas y construidas de una manera, no diré rutinaria, pero sin demasiada, digamos, sofisticación de análisis o de otro tipo, ¿no? Cuando estamos hablando de estructuras de otro tipo, porque acá entiendo que el interés es más en grandes coberturas, ¿no? Pero cuando estamos hablando de estructuras, digamos, de edificación, a veces es mejor solucionar la conexión de tal manera que sea lo más sencilla posible. Entonces, limitar un poco la transferencia de momentos entre viga y columna, de tal manera que tenga una solución sencilla en la conexión para que uno sea más predecible, ¿no? Y otro sea más fácil de fabricar. Esas serían algunas consideraciones. No sé si respondo directamente a la pregunta, pero esas serían algunos de los comentarios que tendría alrededor de esa pregunta. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta directamente planteada para el doctor Málaga sobre el edificio en Canadá que presentó. Primero, para edificios altos de madera, ¿es este el sistema predominante? ¿Se refiere al núcleo de concreto o puede ser este edificio puramente de madera? Y la segunda pregunta relacionada es, para el análisis sísmico, ¿cómo se definiría el sistema de resistencia lateral? ¿Se consideraría el núcleo de concreto como sistema resistente a sismos o y luego el sistema de madera solamente por gravedad? Sí, depende de la locación, ¿no? Si estamos hablando de un lugar en donde tenemos que considerar unas cargas fuertes laterales, ¿no? De sismo o incluso de viento, y la altura de la edificación que estamos diseñando es bastante grande. Entonces, sí, lo sólido es utilizar concreto, ¿no? Muros de concreto alrededor de los ascensores, etcétera, para resistir más las cargas laterales. Eso no quiere decir que no hayan edificios de múltiples niveles, ¿no? 10, 12, etcétera, que son enteramente hechos en madera, ¿no? Pero si las fuerzas laterales comienzan a ser grandes, entonces de pronto es mejor pensar en una solución mixta. Y cuando tenemos una solución mixta, para referirme a la segunda parte de la pregunta, normalmente es el núcleo de concreto el que va a resistir las cargas laterales, las soluciones de columnas, de glulam, etcétera, que van a resistir las cargas verticales, pero hay una consideración importante del diseño del diafragma, ¿no? Que casi siempre es o madera o madera compuesta con concreto, ¿no? Porque hay cierta flexibilidad del diafragma que hay que tomar en consideración. A veces en algunos códigos, digamos, no está muy explícito eso, y es una consideración importante para distribuir las cargas laterales de una manera más uniforme también. Sí, justamente yo estaba curioso de esa parte, ¿no? Del tema de la transferencia de las deformaciones laterales con los diafragmas. Entonces, ¿habría que tener un detalle especial en eso o...? Sí, hay que, digamos, hacer cálculos específicos, ¿no? Hay que considerar la flexibilidad de los diafragmas para poder distribuir las fuerzas de corte en diferentes elementos, ¿no? Listo, muchas gracias. Acá hay otra pregunta de Elvis Guisado. Para el diseño sísmico de edificaciones en el Perú, el reglamento nacional indica que debemos usar un factor de amortiguamiento de 5%, indistintamente si es el edificio de concreto, madera o acero. ¿Qué factor de amortiguamiento
se tomaría para el diseño sísmico de edificios de madera en el Reino Unido? No indica para quién va la pregunta, así que se las planteo a ambos. De pronto yo doy una idea principal Bueno, y luego continúas, Fernando. O si quieres. Ok, está bien que sí. Sí, está bien. El problema del amortiguamiento, el valor de amortiguamiento es un problema bastante difícil. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el 5%, no necesariamente porque esté muy justificado, ni teórica, ni experimentalmente. En trabajos en madera hemos encontrado amortiguamientos equivalentes viscosos que van desde el 1 o 2% hasta cerca del 4, 5%. Uno esperaría quizás que la madera tenga más amortiguamiento, pero no es lo que a veces se mide. Pero también es cierto que hay muy pocas mediciones de amortiguamiento frente a cargas fuertes, ¿no? O sea, muchas veces este amortiguamiento es simplemente el amortiguamiento para deformaciones muy pequeñas. Entonces, no tenemos un valor o una confiabilidad muy alta todavía en ese respecto, pero los valores de amortiguamiento de 5% no son tan descabellados, ¿no? No sé si tú tengas otro alcance, Fernando. Sí, con respecto al amortiguamiento, es un tema muy interesante y que incluso es hasta hoy tema de investigación importante para muchos ingenieros estructurales y sobre todo en el área sísmica que, que buscan tener una mayor precisión de cómo modelar el amortiguamiento también, ¿no? Porque claro, este 5% va aplicado generalmente a la demanda, ¿no? A la definición de la respuesta, a la magnitud de la respuesta, pero luego, si tú haces un modelo dinámico, también tienes que incluir un cierto amortiguamiento a la estructura, ¿no? Y eso, generalmente, la modelación de ese tipo de fenómenos es muy empírica, ¿no? No hay realmente una base muy bien establecida que te permita saber cuánto es el amortiguamiento real, porque también está muy relacionado con fenómenos que son no lineales, ¿no? Como fricciones internas que ocurren en diferentes partes de la estructura, ¿no? Y entonces se sabe que cuando se incurre en un comportamiento no lineal, el amortiguamiento crece, ¿no? Automáticamente. Entonces, por eso pienso que el 5% que se usa casi para todo es una buena aproximación porque vale para el rango lineal, ¿no? Y luego, cuando ya estás en el rango no lineal, tienes que buscar, mejor dicho, las herramientas que utilizamos generalmente pueden cuantificar otras fuentes de amortiguamiento que a veces llegan a ser más determinantes que ese 5% inicial, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece que no habría mucha diferencia en decir, para la madera se tiene que considerar como un amortiguamiento elástico 7% o 4%, ¿no? 5% me parece que es igual de aproximado como para otros materiales. Una de las cosas que eso sí resalta es la necesidad de instrumentar los edificios nuevos de madera, ¿no? Para poder tener estimaciones más confiables, no solo del amortiguamiento, pero de todos los parámetros dinámicos. Bueno, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo voy a seleccionar la última pregunta de Jan Pampa. Se mencionó dos posibles comportamientos, uno de ellos por deslizamiento al ser prefabricada y otro perdón. ¿Se permite el deslizamiento en alguna medida o no?
en estas estructuras. Luego comenta, tenemos baja carga de gravedad al ser madera, por lo que la componente de fricción también será relativamente baja. ¿Qué mecanismos ayudarían a controlar este comportamiento? Imagino que se refiere al deslizamiento. Tratamos de prevenir el deslizamiento, ¿no? Y para eso se utilizan esos shear brackets o esos ángulos de metálicos. En otros casos también se puede utilizar shear keys. La razón por la que uno previene el deslizamiento es porque una vez que comienza a darse ese mecanismo de falla, es muy difícil de predecir, digamos, los desplazamientos residuales, ¿no? Las deformaciones residuales, la fricción y deslizamiento en sí mismo es un fenómeno altamente no lineal y muy difícil de modelar también, ¿no? Entonces, y hay interacciones con edificios vecinos, etc. Entonces, se procura prevenir ese deslizamiento utilizando conectores o share keys o stoppers. No sé si... Bueno, muchísimas gracias. No sé si hubiera algo más que adicionar de parte del doctor Sirumbal respecto a la pregunta. No. Lo que dijo Cristian, no tengo nada más que agregar. Bueno, sé que hay muchas más preguntas muy interesantes que estamos dejando en el aire, pero por cuestiones de tiempo, me gustaría, pues, una vez más darle gracias al doctor Sirumbal, al doctor Málaga por sus brillantes presentaciones, y me gustaría invitar al doctor Flores para dar las palabras de cierre de este evento. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias nuevamente, doctores Málaga y Sirumbal. Espero que viendo de las experiencias de cómo se trabaja con madera en otros lugares, ¿no? Con una madera más ingenieril, haya despertado en muchos de los aquí presentes ese bicho de poder utilizar la madera como un nuevo material alternativo, que nuevamente, viviendo en el trópico, siendo parte del Amazon Forest, de la Amazonía, a ratos me sorprende que no lo utilicemos mucho más. En fin, una vez más, muchísimas gracias, doctor Málaga, Cristian, muchísimas gracias, doctor Fernando Sirumbal, por vuestra participación. Gracias sobre todo al doctor Málaga por estar, ya deben ser las 2 de la mañana en casa. Apreciamos mucho el tiempo que se han tomado ambos, y a todos los presentes agradecerles una vez más estar aquí con nosotros y pedirles que nos acompañen en un próximo evento de esta serie de webinars. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego.